Mis padres usaron el dinero para mi boda para el viaje, soñado, de mi hermana, pero mi boda fue inolvidable sin ellos. Nunca pensé que llegaría el día en que tendría que empezar una conversación sobre mi familia diciendo que, aunque compartimos lazos de sangre, el cariño que alguna vez creí tener por ellos murió el mismo día en que decidieron traicionarme de la forma más vil. Me llamo Elena, tengo 29 años y soy la mayor de 2 hermanas. Mi vida, como cualquier otra, ha tenido altibajos, pero siempre pensé que mi familia era mi refugio, el lugar al que siempre podría regresar sin importar que tan tormentoso se volviera todo. Qué equivocada estaba. Desde niña, me esforcé por ser la hija perfecta. Mis días estaban llenos de estudios, tareas del hogar y un constante deseo de agradar a mis padres. Siempre fui la que recogía los platos después de la cena, la que ordenaba el salón cuando estaba desordenado, la que se ofrecía a cuidar de mi hermana menor, Laura, mientras mis padres descansaban o se ocupaban de sus asuntos. Buenas notas, obediente, nunca me metí en problemas, y siempre, ayudaba en casa. Sin embargo, a pesar de mi esfuerzo, nunca sentí que mi dedicación fuera recompensada. Mis padres, especialmente mi madre, siempre tuvieron un favoritismo evidente hacia Laura. Al principio, creía que era normal. Después de todo, Laura era la más pequeña, la bebé de la familia. Escuchaba constantemente frases como es la pequeña, no entiende o tienes que ser paciente con tu hermanita, Elena. Pero con el tiempo, esas palabras dejaron de ser una explicación y comenzaron a ser una excusa. Mientras yo cargaba con la responsabilidad de ser un buen ejemplo, Laura vivía su vida sin restricciones. Podía tener berrinches por cualquier cosa, desde no querer comer sus vegetales hasta negarse a compartir un juguete, y en lugar de corregirla, mis padres la mimaban más. Si quería algo, lo conseguía. Si cometía un error, lo justificaban. Recuerdo que, cuando tenía 12 años, ahorré durante meses para comprar un libro que quería. Cuando finalmente lo tuve en mis manos, Laura, con sus 7 años, lo tomó, arrancó algunas páginas por accidente y, al darme cuenta, exploté en llanto. Mi madre, en lugar de regañarla, me reprendió a mí por hacer un escándalo y me recordó que Laura era solo una niña. Esa dinámica no cambió incluso cuando ambas crecimos. De hecho, se acentuó. Laura siempre tuvo el privilegio de equivocarse, de recibir apoyo incondicional, sin importar cuán grande fuera el problema. A los 16 años, convenció a mis padres de que le compraran un coche usado. Yo nunca tuve uno. Cuando cumplí esa misma edad, mis padres me dijeron que no había suficiente dinero para cosas innecesarias y que el transporte público era más que suficiente. Cuando le recordé esto a mi madre años después, simplemente se encogió de hombros y me dijo, es que en ese momento teníamos un poco más de ahorros. Además, Laura realmente lo necesitaba para moverse con sus amigos. Esa frase resumía todo, Laura necesitaba, y yo no. En la universidad, mientras yo me esforzaba por equilibrar un trabajo de medio tiempo y mis estudios para no ser una carga económica, Laura fue enviada a estudiar a una costosa escuela privada de arte en otra ciudad. Con todos los gastos cubiertos. Cuando pregunté por qué no había recibido el mismo trato, mi madre me respondió con frialdad, Laura tiene un talento especial que debemos apoyar. Tú siempre fuiste más independiente. Más independiente. Una forma elegante de decir que aprendí a no esperar nada de ellos. Pero quizá la gota que colmó el vaso fue el tratamiento de nuestros errores. Si Laura fallaba, si se metía en problemas, mis padres hacían todo lo posible por protegerla. Como aquella vez que chocó su coche al salir de una fiesta. Mis padres pagaron los daños, le compraron un coche nuevo y nunca mencionaron el incidente fuera de casa. En cambio, si yo cometía el más mínimo error, como sacar una mala nota en un examen o llegar tarde a casa después del trabajo, era interrogada, criticada y tratada como si hubiera deshonrado a la familia. No me malinterpreten, no es que guarde resentimientos hacia Laura por haber sido la favorita. Ella aprovechó las oportunidades que le dieron, y no la culpo por eso. Pero sí me duele la indiferencia de mis padres hacia mis propios logros y necesidades. Nunca me felicitaron por graduarme con honores, pero cuando Laura hizo su primera exposición de arte, una pequeña muestra en una galería local, organizaron una cena para celebrarlo e invitaron a toda la familia. Con el tiempo,
aprendí a aceptar mi lugar en la familia. Me convencí de que no podía competir con la atención que le daban a Laura, así que dejé de intentarlo. Me concentré en construir mi propia vida, en lograr mis objetivos y en no depender de nadie más que de mí misma. Pero incluso entonces, mis padres encontraban formas de recordarme que, para ellos, siempre estaría en segundo plano. Cuando conocí a Samuel, supe que era él. No soy de las que creen en el amor a primera vista, pero algo en su forma de hablar, en cómo me miraba, me hizo sentir que era alguien con quien podía construir una vida. Desde el principio, Samuel fue mi roca, alguien que me escuchaba, me apoyaba y, sobre todo, me hacía sentir valorada de una manera que no había sentido antes, ni siquiera en mi propia familia. Pasamos 2 años increíbles juntos antes de comprometernos. 2 años en los que compartimos sueños, proyectos, y donde fui entendiendo lo que era construir una relación basada en el respeto y el amor genuino. El día que me propuso matrimonio fue uno de los momentos más felices de mi vida. Al contarles la noticia a mis padres, esperaba una reacción cálida y llena de emoción. Al principio, todo parecía indicar que así sería. Mi madre lloró cuando le mostré el anillo, pero no esas lágrimas de felicidad que inundan el rostro de alguien que realmente comparte tu alegría. Era más una emoción contenida, una que se sentía distante. Mi padre, por otro lado, me dio un abrazo rápido y un comentario escueto. Bueno, parece que al fin alguien te aguanta, ¿eh? Fingí reír ante lo que se suponía era un chiste, pero me dolió más de lo que quería admitir. A pesar de esas señales, creí que estaban felices por mí. Hablaron de ayudarme con los gastos de la boda, de cómo querían que ese día fuera perfecto porque, según sus palabras, es un momento único en la vida. Mi madre incluso comenzó a hablar de los detalles, el vestido, las flores, la música. Parecía tan emocionada que, por un breve instante, me permití creer que realmente se preocuparían por hacer de mi día algo especial. Sin embargo, como siempre sucedía con ellos, esa ilusión no tardó en desmoronarse. Todo cambió unos meses después. Una tarde, mientras revisaba catálogos de flores en mi sala, emocionada por elegir los arreglos que adornarían el lugar, mi madre me llamó por teléfono. Su voz estaba llena de entusiasmo, como si acabara de recibir una noticia increíble. Hija, ¿te acuerdas del viaje a Europa del que tu padre y yo siempre hablamos? Comenzó. Sí, claro. Le respondí, mientras intentaba concentrarme en las opciones que tenía frente a mí. Pues, finalmente lo vamos a hacer, nos vamos en julio. Julio. Mi boda estaba programada para finales de ese mismo mes. Me quedé en silencio por un momento, esperando que aclarara lo que acababa de decir. Cuando no lo hizo, pregunté. ¿En julio, no es el mismo mes de la boda? Oh, sí, claro, dijo, con una ligereza que me dejó helada. Pero no te preocupes, cariño. Volveremos unos días antes. Bueno, al menos nosotros. Tu hermana se quedará un poco más porque, pobrecita, lo necesita. Fue entonces cuando mencionó que Laura también iría con ellos. Según mi madre, mi hermana necesitaba despejarse después de una reciente ruptura con su novio. La forma en que lo dijo, como si fuera la decisión más lógica del mundo, me dejó perpleja. Intenté no alterarme. Mamá, ¿cómo piensan costear un viaje tan costoso? Su respuesta fue tan casual como si me estuviera contando que habían comprado pan. Bueno, vamos a usar el dinero que habíamos ahorrado para la boda. En ese instante, sentí como si alguien me hubiese dado una bofetada. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y las palabras de mi madre resonaron en mi cabeza una y otra vez, como si mi cerebro se negara a procesarlas. ¿Qué? Pregunté al fin, esperando que aclarara lo que parecía una broma de mal gusto. Entiende, Elena, este viaje es una oportunidad única. Podemos apoyarte con otras cosas, pero la boda, bueno, tú y Samuel pueden arreglárselas, ¿verdad? La frialdad en su voz me dejó sin palabras. Era como si lo que acababa de decir no tuviera ninguna importancia, como si cancelar el apoyo a mi boda fuera un detalle insignificante en comparación con su viaje. ¿Qué es una broma? Logré decir al fin, aunque mi voz temblaba. Oh no, hija. Tienes que entender.
Llevamos años queriendo hacer este viaje. Laura también necesita tiempo para recuperarse de todo lo que ha pasado. Tú siempre has sido tan fuerte, tan independiente. Estoy segura de que encontrarás la manera de resolverlo. ¿Fuerte? ¿Independiente? Esas palabras eran la excusa favorita de mi madre para justificar su abandono emocional y financiero. No era fortaleza, era resignación. Había aprendido a no esperar nada de ellos porque, si lo hacía, siempre terminaba decepcionada. Pero ustedes me prometieron, intenté protestar. Elena, no te pongas dramática. No estamos diciendo que no nos importe tu boda. Simplemente tenemos que priorizar. Ya tendrás otros eventos importantes en tu vida. Este viaje es irrepetible. La conversación terminó abruptamente. Mi madre dijo que tenía que colgar porque estaba ocupada viendo opciones para el itinerario del viaje. Me quedé mirando el teléfono, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Esa noche, llamé a mi padre, esperando que él, al menos, mostrara algo de empatía. Pero su respuesta fue igual de fría. Y mira, hija, estas cosas pasan. Sabes que no tenemos tanto dinero como para hacer todo al mismo tiempo. La boda es importante, pero el viaje es algo que tu madre y yo hemos esperado durante años. Además, Laura realmente lo necesita. ¿Y yo? ¿Yo no soy importante? Le pregunté, mi voz quebrándose. No lo tomes así. Eres adulta, Elena. Puedes manejar esto. En ese momento, entendí algo que siempre había sabido pero que nunca había querido aceptar. Para mis padres, yo nunca sería una prioridad. Siempre había una razón, una excusa, para justificar por qué Laura necesitaba más, por qué mi felicidad podía esperar. Me sentí traicionada de una manera que las palabras no pueden describir. No era solo el dinero. Era el hecho de que, una vez más, habían elegido a Laura por encima de mí. Mi boda, uno de los días más importantes de mi vida, había sido relegada a un segundo plano porque mi hermana necesitaba despejarse. No podía creerlo. No era solo el dinero, era el descaro, la falta de consideración, la manera en que mi madre había dicho todo con tal naturalidad, como si no estuviera destruyendo algo importante para mí. Intenté razonar con ellos. Les hablé con calma al principio, les recordé que habían prometido ayudarme, que la boda era un día único y especial, algo que había soñado toda mi vida. Les expliqué lo mucho que significaba para mí. Pero fue inútil. Mi madre se mostró completamente impasible, casi como si mis palabras fueran un ruido de fondo molesto. Mi padre, como siempre, dejó que ella tomara todas las decisiones, sin siquiera levantar la mirada del periódico que estaba leyendo. ¿Y Laura? Laura, como siempre, permaneció callada, disfrutando del espectáculo, sin moverse ni decir una sola palabra en mi defensa. Esa noche, lloré hasta que me dolieron los ojos, hasta que me quedé sin fuerzas para seguir. Me sentí traicionada, humillada y profundamente herida. Era como si todo lo que había pasado antes entre nosotros, todas las veces que me habían dejado en segundo plano por mi hermana, se acumularan en este único momento. Samuel, al enterarse, me abrazó y me dijo algo que se quedó grabado en mi corazón: no necesitamos a nadie más para que nuestra boda sea especial. La hacemos nosotros. Solo tú y yo. Aunque sus palabras me reconfortaron, la herida seguía abierta. No podía evitar sentir que mis padres habían elegido, otra vez, a Laura por encima de mí. Esta vez no era un juguete, ni una decisión trivial, era mi boda, el día en el que se suponía que debía sentirme amada y apoyada por mi familia. Y ellos, sin siquiera pensarlo dos veces, lo habían arruinado. Pero algo dentro de mí cambió esa noche. Decidí que no les rogaría. Si querían abandonar mi boda por un viaje con Laura, que lo hicieran. Me di cuenta de que no iba a malgastar más energía ni lágrimas intentando convencerlos de algo que cualquier padre debería hacer de forma natural: apoyar a su hija. Con el tiempo que quedaba, Samuel y yo ajustamos nuestros planes. Redujimos la lista de invitados, elegimos un lugar más pequeño pero hermoso, y pedimos ayuda a nuestros amigos más cercanos. Cada detalle lo planeamos con cuidado y amor, asegurándonos de que reflejara quiénes éramos como pareja.
No les dije a mis padres ni a Laura que seguíamos adelante con la boda. Para ellos, parecía que había aceptado mi derrota. Pero lo que en realidad estaba haciendo era planear algo mucho más significativo, algo que ellos nunca podrían comprender. El día de mi boda llegó, y fue simplemente mágico. Desde el momento en que me desperté, sentí una paz que no había sentido en semanas. Mi mejor amiga vino a ayudarme a prepararme, y juntas reímos mientras me ponía el vestido. No era el vestido de diseño que había imaginado al principio, pero era perfecto. Cada detalle, desde el encaje hasta la caída de la tela, me hacía sentir hermosa. Samuel, al verme por primera vez en la ceremonia, tenía lágrimas en los ojos. Me miraba como si fuera lo único que existiera en el mundo. La ceremonia se llevó a cabo en un jardín pequeño, rodeado de flores silvestres y bajo un cielo azul despejado. Nuestros amigos más cercanos y la familia de Samuel estaban allí, llenando el ambiente de amor y alegría. Cada palabra de nuestros votos resonó con fuerza, porque eran reales, nacidos del corazón. No eran promesas vacías, sino compromisos que habíamos vivido en los meses de preparación y en todas las adversidades que enfrentamos. La recepción fue sencilla pero llena de momentos inolvidables. Un amigo de Samuel, que es músico, tocó nuestra canción favorita mientras bailábamos bajo un dosel de luces cálidas. El pastel fue hecho por la hermana de mi mejor amiga, y aunque no era la obra maestra que inicialmente había planeado, tenía un sabor dulce y casero que hacía que todo se sintiera más íntimo, más nuestro. Mientras bailaba con Samuel, rodeada de personas que realmente se preocupaban por nosotros, me di cuenta de algo: no los extrañaba. Ni a mis padres, ni a Laura. Pensé que sentiría ese vacío, ese agujero en mi corazón, pero no. Lo que sentía era plenitud, gratitud por las personas que estaban allí, por el amor sincero que nos rodeaba. La verdadera sorpresa llegó semanas después, cuando mi abuela paterna, quien no pudo asistir debido a su salud, me llamó para felicitarme. Durante la conversación, mencionó algo que me dejó helada. Ella había dado una cantidad significativa de dinero a mis padres, específicamente para mi boda. Sabes que no puedo salir mucho, pero quería contribuir, querida. Le dije a tu padre que ese dinero era para que tú tuvieras el día que mereces. ¿Estuvo todo como querías? Mi corazón se detuvo por un momento. No necesitaba investigar mucho para confirmar lo que ya sospechaba. Ese dinero, al igual que los ahorros que mis padres habían prometido usar para la boda, había sido destinado al famoso viaje a Europa. Cuando se lo conté a mi abuela, jamás imaginé que su reacción sería tan intensa. Ella, que siempre había sido el equilibrio de la familia, la voz de la razón, explotó de una manera que nunca había presenciado. Escuchó cada palabra con el ceño fruncido, apretando las manos sobre su regazo como si intentara contener una furia creciente. Cuando terminé de hablar, permaneció en silencio unos segundos, respirando hondo, antes de decir, con una frialdad que cortaba como un cuchillo: que esto no puede quedar así, Elena. Lo que hicieron no solo es una falta de respeto hacia ti, es una vergüenza para esta familia. Esa misma tarde, mi abuela llamó a mis padres. Me pidió que no interviniera, que esto era algo que ella necesitaba manejar por sí misma. Según me enteré después, la conversación fue una verdadera tormenta. Mis padres, acostumbrados a tener siempre la última palabra, intentaron justificarse como siempre lo hacían. Mi madre, con su tono condescendiente, le dijo que había sido una decisión necesaria, que pensaron que estaba bien porque Samuel y yo habíamos hecho otros arreglos. Como si eso borrara el hecho de que habían usado dinero que no les pertenecía. Mi abuela no quiso escuchar excusas. Interrumpió a mi madre en medio de su discurso y le dijo, con una voz cargada de una autoridad inquebrantable: no me interesa lo que pensaron. Ese dinero era para la boda de Elena. No para su capricho ni para ese viaje absurdo. Lo que hicieron no solo fue deshonesto, fue una traición a su propia hija. Y eso, Marta, es algo que no puedo perdonar. Mi padre intentó intervenir, como siempre lo hacía, con su voz grave y su aire de superioridad, pero mi abuela lo cortó de inmediato. Cállate, José. Tú, que siempre te escondes detrás de las decisiones de Marta, no tienes derecho a decir nada. ¿En qué clase de hombre te has convertido, que ni siquiera puedes defender a tu propia hija?
Según me contó mi prima, quien estaba presente en la casa de mi abuela ese día, mis padres terminaron la llamada avergonzados, sin palabras. Pero eso fue solo el comienzo. Mi abuela, con la determinación que la caracterizaba, tomó medidas inmediatas. Primero, reescribió su testamento. Hasta ese momento, mi abuela había dejado claro que mi padre, siendo su único hijo, sería el principal heredero de sus bienes, incluyendo la casa familiar y una considerable suma de dinero que había acumulado durante años. Pero tras la traición, todo cambió. Cuando me lo contó, semanas después, lo hizo con una serenidad que ocultaba la firmeza de su decisión. No voy a permitir que personas tan egoístas se beneficien de mi esfuerzo, Elena. Todo lo que tengo será para ti. Tú eres la única que ha demostrado integridad y respeto en esta familia. Aunque intenté protestar, diciéndole que no quería ser la causa de más conflictos, mi abuela no aceptó ningún argumento. Para ella, esto no se trataba solo de justicia, sino de reparar el daño que me habían causado. La noticia del testamento corrió como pólvora en la familia. Mis padres, al enterarse, se enfurecieron. Mi madre incluso llamó a mi abuela, gritando que era una injusticia, que ella y mi padre merecían lo que les correspondía por derecho. Pero mi abuela, en un acto de absoluta firmeza, simplemente colgó el teléfono. Por si eso no fuera suficiente, mis padres enfrentaron otro golpe inesperado al regresar de su preciado viaje. Algunos familiares, enterados de lo sucedido, decidieron cortar relaciones con ellos. Mi tía Isabel, prima de mi padre y una de las pocas personas que siempre me había apoyado, les dejó claro que no quería saber nada más de ellos. ¿Cómo pueden mirarse al espejo después de lo que hicieron?, les dijo durante una reunión familiar, frente a todos. Han perdido el respeto de esta familia, y lo han hecho por un viaje. La reputación de mis padres, algo que siempre habían cuidado con tanto esmero, comenzó a desmoronarse. Los amigos cercanos que alguna vez los elogiaron como el modelo de familia empezaron a distanciarse. Incluso los vecinos, que solían admirarlos por su supuesto éxito, comenzaron a murmurar a sus espaldas. Mientras tanto, Laura intentó acercarse a mí. Me buscó con lágrimas en los ojos, diciendo que no era su culpa, que ella solo había aceptado el viaje porque pensó que no era algo tan grave. Pero su voz temblorosa no despertó en mí la compasión que probablemente esperaba. La miré directamente a los ojos y le respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Aceptar el lugar que te ofrecieron en mi lugar sí te hace culpable, Laura. Tú sabías lo que significaba para mí, y aún así lo tomaste sin dudarlo. No fue una decisión inocente, fue una elección egoísta. Laura intentó justificar sus acciones, hablando de cómo había estado emocionalmente vulnerable tras su ruptura y cómo pensó que el viaje era una oportunidad para sanar. Pero yo ya no podía escuchar más excusas. Tal vez ese viaje te ayudó a sanar, Laura, pero destruyó algo entre nosotros que nunca se va a recuperar. Después de esa conversación, Laura dejó de intentar acercarse. Pero mis padres no se quedaron tranquilos. Intentaron recuperar algo de control, apelando a mi sentido de familia, enviándome mensajes en los que pedían perdón, pero nunca de manera sincera. Cada palabra estaba impregnada de justificaciones, como si quisieran convencerme de que todo había sido un malentendido. La justicia, sin embargo, llegó de formas inesperadas. Mi abuela, una mujer más astuta de lo que cualquiera de nosotros imaginaba, decidió hacer públicas algunas de las cosas que mis padres habían hecho. No con palabras, sino con acciones. En su testamento, incluyó una cláusula en la que explicó por qué había cambiado la distribución de su herencia, asegurándose de que la verdad quedara grabada para siempre. Hoy, a un año de mi boda, mi vida es todo lo que siempre quise. Samuel y yo hemos construido una relación basada en el amor y el respeto, lejos de las sombras de mi familia. Mis padres, por su parte, viven con las consecuencias de sus decisiones. La indiferencia de la familia, el aislamiento social y la pérdida de su reputación les han dejado un vacío que ningún viaje podrá llenar. ¿Fue esto venganza? Tal vez. Pero para mí, fue justicia. La satisfacción de haber triunfado a pesar de ellos, de haber construido una vida llena de amor y felicidad, es el mayor triunfo que puedo imaginar. La lección que aprendí es clara:
Las personas que te traicionan no merecen un lugar en tu vida. Y aquellas que te apoyan, incluso en los momentos más oscuros, son las que realmente importan.